Tras el accidente de 2015 en Jurassic World, la mayoría de los empleados supervivientes del parque fueron posteriormente reclutados por la CIA, debido a su conocimiento especializado en biotecnología y manejo de activos genéticos. De igual manera, tras el colapso de Manta Corp, Daniel Cohn, al llegar al continente, fue arrestado por las autoridades, poniendo fin a las operaciones clandestinas de la compañía. Al año siguiente, el Instituto de Vulcanología CRIF publicó un informe en el que afirmaba que el monte Sibo ya no se encontraba inactivo, tras casi 500 años sin actividad registrada. La causa estaría vinculada al reactor de la instalación de Manta Corp, cuyo sobrecalentamiento habría provocado un terremoto significativo. Este movimiento sísmico alteró la placa tectónica bajo Isla Nublar, incrementando la temperatura del subsuelo y reactivando el sistema volcánico. No obstante, el informe aclaraba que, hasta ese momento, no existía una amenaza inmediata para la isla ni para sus habitantes. Tras la publicación del informe sobre el monte Sibo, un mes después surgió un movimiento activista liderado por Claire Dearing, junto a Cia Rodríguez y Franklin Webb como cofundadores. El grupo fue denominado Dinosaur Protection Group, DPG. Su objetivo era presionar al gobierno internacional para organizar una operación que evitara la reextinción de los dinosaurios ante la posible reactivación volcánica en Isla Nublar. Meses después, el monte Sibo fue oficialmente reclasificado como volcán activo, lo que incrementó la preocupación pública y atrajo a más activistas, intensificando la presión política para rescatar a los animales antes de una eventual catástrofe. Entre 2017 y 2018, Biosyn comenzó a sobornar a una embarcación mercante para evitar que se denunciaran los robos de activos biológicos, los cuales se habían intensificado desde la caída de Jurassic World. Para entonces, Isla Nublar ya se encontraba en un punto crítico. Las primeras explosiones menores del monte Sibo comenzaron a registrarse, generando actividad sísmica constante. Como consecuencia, los dinosaurios empezaron a desorientarse y desplazarse fuera de sus territorios, invadiendo zonas de otros depredadores, lo que provocó enfrentamientos letales entre especies. Producto de estos conflictos territoriales, especies como el Edmontosaurus y el Metriacanthosaurus volvieron a extinguirse en la isla. En este contexto de inestabilidad, InGen, con financiamiento clandestino de Ellie Mills, regresó a Isla Nublar para iniciar una nueva operación de captura de activos, anticipándose a una posible erupción definitiva. En 2018, la DPG trasladó sus oficinas a San Francisco, consolidando su movimiento. Meses después, el Dr. Henry Wu fue declarado culpable por mala conducta ética y despojado de sus credenciales. Sin embargo, desde 2016, Wu había estado trabajando clandestinamente en el sótano de la mansión Lockwood, donde desarrollaba el prototipo del Indoraptor. Paralelamente, la Operación Arcadia tenía un objetivo prioritario: capturar a Blue, debido a su inteligencia excepcional. Mientras tanto, los gobiernos dejaron claro que no intervendrían para salvar a los dinosaurios de Isla Nublar. Fue entonces cuando Ellie Mills reclutó a Owen Grady, Claire Dearing, Cia Rodríguez y Franklin Webb para unirse a la misión, bajo el pretexto de rescatar a Blue. Tras capturarla, los mercenarios intentaron abandonarlos en la isla, pero ese mismo día el monte Sibo entró en erupción, volviendo gran parte de Nublar inhabitable. Los sobrevivientes lograron llegar al continente, donde los dinosaurios fueron encarcelados para ser subastados, en lo que pretendía ser la tercera gran oportunidad de InGen para renacer. Sin embargo, tras la presentación del Indoraptor, Owen y Claire sabotean la subasta, marcando el último día operativo de InGen. Durante el caos, se revela que Blue ya no posee ADN puro, y una explosión de gas cianhídrico amenaza con matar a los dinosaurios encerrados. El Indoraptor prototipo escapa, iniciando una persecución en la mansión Lockwood. Finalmente, tras enfrentarse con Blue, y gracias a una estrategia coordinada, el híbrido es empujado y empalado en las astas de un Agujaceratops, muriendo en el acto. En medio del caos en la mansión Lockwood, Brooklyn comenzó a espiar los alrededores, intentando registrar lo que estaba ocurriendo. Al enterarse de la fuga de gas tóxico, los protagonistas tomaron una decisión crucial: liberar a los activos para evitar que murieran asfixiados.
Mientras tanto, Eli Mills intentaba escapar con el genoma del Indominus Rex, buscando preservar el valor comercial del proyecto. Sin embargo, antes de lograrlo, fue interceptado y devorado por la Tyrannosaurus Rex, poniendo fin definitivo a sus planes. Con su muerte, se selló también el colapso total de InGen. Y así, tras la liberación de los dinosaurios en el continente, comenzó una nueva era. Tras la caída de InGen, el material genético restante de la compañía fue vendido, provocando una fuga pública masiva de ADN prehistórico al mercado negro y a corporaciones privadas. Además, durante la subasta clandestina se confirmó la venta de ejemplares vivos, incluyendo un Ankylosaurus, un Baryonyx y un Allosaurus, dispersando aún más a las especies fuera de control. Durante la investigación posterior en la mansión Lockwood, se hizo pública la noticia de que el cofundador de InGen, Sir Benjamin Lockwood, había muerto en circunstancias sospechosas, presuntamente asesinado, lo que agravó el escándalo internacional. Mientras tanto, la expansión de los dinosaurios ya era un hecho. En un reportaje en Hawái, el Mosasaurus fue captado atacando surfistas en mar abierto. Por su parte, tras quedar en libertad, Rexy se desplazó hacia un zoológico en territorio continental, donde finalmente fue ahuyentada por un helicóptero. Siguiendo el noticiero, se reportan pteranodones sobrevolando Las Vegas, acosando a peatones en el Strip. A comienzos de 2019, y como respuesta a la creciente emergencia ecológica en Norteamérica, se fundó el Departamento de Vida Silvestre Prehistórica, una agencia especializada en el control, rastreo y contención de especies extintas. Poco después, ocurrió el siguiente incidente. Tras casi un año en libertad, los dinosaurios comenzaron a adaptarse y establecer hábitats en distintas regiones, ocupando desde carreteras estatales hasta parques nacionales como Big Rock. Fue allí donde ocurrió otro incidente que se sumó a la creciente lista de ataques. Una familia fue atacada por un Allosaurus adulto en las inmediaciones del parque. Durante el enfrentamiento también se avistó una familia de Nasutoceratops, evidencia de que nuevas especies ya estaban siendo clonadas por otras empresas, aprovechando el material genético filtrado tras la quiebra de InGen. Días después, una periodista que investigaba el caso fue atacada, y posiblemente asesinada, por el mismo Allosaurus, intensificando la preocupación pública. A este hecho se suman otros incidentes y avistamientos reportados en distintas regiones. En 2020, se sabe que Owen, Claire y Maisie vivían en una camper, recorriendo Norteamérica mientras intentaban rastrear a Blue. Durante uno de sus viajes, en un camping, Maisie entabló amistad con un grupo de niños, y juntos ayudaron a dos crías de Triceratops, que estaban siendo perseguidas por cazadores furtivos, antes de continuar su camino. Para ese momento, podía considerarse que los dinosaurios ya habían alcanzado prácticamente todas las regiones del mundo, impulsados por el mercado negro y la fuga masiva de material genético. Ese mismo año, Biosyn comenzó a ganar relevancia internacional. La corporación obtuvo el respaldo de múltiples gobiernos para encargarse de la recolección y reubicación de dinosaurios en su santuario ubicado en los Dolomitas. Sin embargo, detrás de la fachada oficial, Biosyn operaba un sistema casi perfecto. Liberaba o permitía la dispersión de ciertos ejemplares, y posteriormente, a través del Departamento de Vida Silvestre Prehistórica, estos eran capturados y trasladados nuevamente a su santuario. Este mecanismo funcionaba como un lavado de dinosaurios, generando ganancias mientras Biosyn recuperaba activos valiosos, incluyendo ejemplares como los Tyrannosaurus Rex Bukidoe, y los Velociraptores V1 y V2. A inicios de 2021, Owen, Claire y Maisie descubrieron que el chip de rastreo de Blue no mostraba movimiento significativo. Ante la posibilidad de que estuviera herida o capturada, viajaron al Parque Nacional Yosemite para localizarla. Allí se reveló que un grupo de herbívoros estaba siendo protegido por la guardia del parque, quienes, en coordinación estratégica, mantenían a los carnívoros alejados de ciertas zonas.
Sin embargo, los corredores de emergencia y las rutas de desplazamiento obligaban a varios animales a cruzar áreas urbanas, generando nuevos incidentes. Tras un altercado en una escuela cercana, los ejemplares involucrados fueron finalmente reubicados. El 12 de febrero, 12 Compsognathus, 3 Gallimimus, 4 Nasutoceratops y 4 Velociraptors fueron trasladados al santuario de Biosyn a bordo del avión de carga pilotado por Kyle Bates. Y, bajo el escrutinio público comenzó a revelarse que Biosyn era, en realidad, la verdadera propietaria del mercado negro de Malta, considerado el mayor centro ilegal de comercio de dinosaurios del mundo. Desde allí operaban conexiones directas con traficantes como Soyona Santos y Rain de la Court, responsables de la captura y distribución internacional de activos biológicos. En este punto, Biosyn ya no solo recuperaba dinosaurios. Comenzó a clonarlos por cuenta propia, desarrollando ejemplares genéticamente más estables y con rasgos más fieles al registro fósil, incluyendo terópodos con plumaje, promocionados como versiones más puras. Ese mismo año, se presume que Henry Wu, prófugo desde 2018, fue localizado y absorbido por Biosyn, integrándose nuevamente al desarrollo genético bajo protección corporativa. Para entonces, Biosyn ya podía considerarse una corporación biotecnológica global dominante, con influencia política, control logístico y monopolio encubierto sobre el mercado de dinosaurios. En esta etapa, el Dr. Henry Wu, bajo control de Biosyn, inició el proyecto Terópodo Axis, enfocado en estudiar la inteligencia y comportamiento de los velociraptores V1 y V2. A partir de estos estudios, se desarrollaron los Atrociraptors, criados desde nacimiento para obedecer órdenes humanas y utilizados como unidades de búsqueda y rescate para fuerzas policiales. Algunos ejemplares fueron entregados a De Andler, mientras que Soyona Santos adquirió uno, integrándolos al mercado clandestino. Al mismo tiempo, sectores corruptos del Departamento de Vida Silvestre Prehistórica, especialmente en la región de Cabrera, comenzaron a operar una red ilegal. Realizaban intercambios de activos y luego vendían dinosaurios a la broker Soyona Santos, quien se encargaba de transportarlos a Senegal. Allí, con ayuda del Dr. Sarr, se desarrollaban nuevas variantes ilegales, destacando el baryonyx acústico. Paralelamente, Biosyn robó la tecnología de control neural de Mantacorp, implementando chips neurológicos para manipular el comportamiento de los dinosaurios. Además, impulsó operaciones para vaciar la isla de Mantacorp, monitorear Isla Sorna y organizar expediciones en Nublar, trasladando a los últimos activos al continente. Posteriormente, Biosyn inició el proyecto Aliados Hexápodos, diseñado para apoyar a su división Nutricin. Este programa utilizaba insectos prehistóricos transgénicos con el objetivo de devastar cultivos de la competencia, permitiendo a Biosyn posicionarse como el principal proveedor global de alimentos y avanzar hacia un monopolio agrícola. Sin embargo, en paralelo, Biosyn desvió el proyecto Terópodo Axis hacia un propósito mucho más oscuro. Los dinosaurios, especialmente los Atrociraptors, comenzaron a ser utilizados como herramientas de eliminación selectiva, ejecutando asesinatos que eran encubiertos como ataques accidentales de animales. Entre los primeros objetivos identificados se encontraban los Nublar Six, y en particular Brooklyn, quien ya estaba investigando las operaciones internas de Biosyn y representaba una amenaza directa para la corporación. Tras la supuesta muerte de Brooklyn, el Departamento de Vida Silvestre Prehistórica intensificó sus operaciones, utilizando a los animales del proyecto Terópodo Axis para cazar a los 5 miembros restantes de los Nublar Six. Sin embargo, durante este periodo surgió DinoTracker, una iniciativa de monitoreo global que comenzó a registrar la expansión de los dinosaurios. Paralelamente, el departamento estableció alianzas con medios como News Update Tonight, Paleofauna News y Prehistoric News, buscando controlar la narrativa pública. Poco después, en la base de reubicación de la región de Cabrera, ocurrió un incidente crítico. El responsable de la instalación fue asesinado por Atrociraptors, lo que desencadenó una falla total en la contención. Como consecuencia, la mayoría de los ejemplares capturados fueron liberados, agravando aún más la crisis. Tras este desastre, el control de la región fue retirado al Departamento de Vida Silvestre Prehistórica y transferido al Departamento de Pesca y Fauna, el cual implementó un enfoque más regulado y mejores condiciones para los animales.
Tras estos eventos, Jonas Santos consiguió un barco cargado de activos para ampliar sus operaciones. Sin embargo, en paralelo, arrestaron en Londres a una traficante de dimorfodón, lo que dejó claro que el tráfico de dinosaurios era un problema global. El barco se dirigía a Senegal, pero encalló y todos los dinosaurios escaparon. En medio del caos, el Dr. Sarr intentó traicionar a Santos, pero fue asesinado por su propia creación. Poco después, todo el complejo quedó destruido junto con el material genético. En ese momento, Brooklyn se infiltró haciéndose pasar por socia de Santos, mientras Biosyn presionaba al profesor Chuck Desai para que apoyara públicamente sus operaciones. Al mismo tiempo, tras un incidente en un autocinema, el Departamento de Vida Silvestre Prehistórica capturó a Rexy. Mientras tanto, Henry Wu, decidido a frenar el proyecto de los aliados hexápodos, ordenó el secuestro de Maisie Lockwood y Beta, que fue ejecutado por Santos y Delacourt. Por su parte, Lewis Dodgson mandó eliminar a un funcionario italiano para proteger las instalaciones de Biosyn en las Dolomitas. Ella y Sattler empezó a investigar los insectos modificados, y Alan Grant se unió a ella para reunir pruebas contra Biosyn. En Malta, la inteligencia francesa, con ayuda de Owen y Claire, preparó una emboscada contra Santos. Sin embargo, algo salió mal y varios dinosaurios se liberaron en plena ciudad. A pesar del desastre, los Nublar Six lograron controlar la situación y Santos terminó arrestada. Finalmente, todos convergieron en el santuario de Biosyn, donde descubrieron que el proyecto Terópodo Axis había colapsado. Maisie, llevada a los laboratorios por su ADN único, consiguió escapar. Wu les pidió a los 6 de Nublar que eliminaran los datos del proyecto. Grant y Sattler obtuvieron las pruebas necesarias y huyeron con Maisie. En el camino, el avión de Kayla Bass fue derribado por un Quetzalcoatlus después de que desactivaran las defensas aéreas. Biosyn, en un último intento por destruir toda evidencia, liberó a los insectos modificados y provocó un incendio masivo en el valle. En medio del caos, Lewis Dodgson murió mientras intentaba escapar. El clímax llegó con la pelea entre el Giganotosaurus, Rex y un Therizinosaurus. El depredador alfa terminó muerto. Tras sobrevivir también al ataque de los Atrociraptors, los Nublar Six lograron escapar del valle, poniendo fin a esta etapa del conflicto. Tras estos sucesos, Alan Grant y Ellie Sattler lograron testificar contra Biosyn, utilizando las muestras obtenidas en sus instalaciones, exponiendo públicamente sus operaciones ilegales. Mientras tanto, el Dr. Henry Wu, con ayuda de Yasmina, inició un proyecto para detener el programa Aliados Hexápodos. Su solución fue liberar un ejemplar modificado con un virus, capaz de propagarse entre los insectos y erradicar la plaga. Wu atribuyó este avance a los estudios de Charlotte Lockwood, reconociendo su legado. Como consecuencia de las denuncias y la presión internacional, Biosyn quedó al borde de la quiebra, perdiendo el control de sus operaciones. Finalmente, el Valle de Biosyn en las Dolomitas fue transferido a la ONU, siendo declarado como una reserva natural prehistórica protegida. Para el año 2023, los gobiernos del mundo comenzaron a implementar un protocolo internacional de manejo de fauna prehistórica. Este establecía que, cada vez que un dinosaurio ingresara a zonas urbanas, debía activarse una alerta inmediata, seguida de su captura y reubicación. Los ejemplares serían trasladados a zonas alejadas de la población o, en su defecto, a reservas naturales designadas, como Big Rock. Sin embargo, entre los años posteriores y 2024, la población comenzó a desarrollar un fuerte rechazo hacia los dinosaurios, ya que su liberación había alterado profundamente la vida cotidiana y los ecosistemas. Pero en ese mismo año ocurrió una tragedia global, pues los dinosaurios empezaron a extinguirse masivamente en todo el mundo debido a enfermedades, cambios climáticos y niveles de oxígeno incompatibles con su biología, provocando el colapso de sus poblaciones en casi todas las regiones, excepto en 2 zonas donde lograron sobrevivir. La franja cercana a la línea del Ecuador, principalmente en Centroamérica y África, y el Valle de Biosyn, ahora convertido en reserva controlada, dejando al resto del planeta prácticamente sin presencia de estas especies.
Para el año 2025, la farmacéutica Parker Genix había adquirido el control de los chips de rastreo de activos de Masrani, tras su quiebra, incluyendo uno clave: el rastreador del Mosasaurus en la isla abandonada de Saint Hubert, cuya presencia había permanecido oculta durante casi 15 años. A partir de esto, la compañía inició un ambicioso proyecto para desarrollar un medicamento revolucionario basado en ADN de especies extintas, con el objetivo de reducir las muertes por enfermedades cardíacas, que representaban cerca del 20% de la población mundial. Para ello, financiaron investigaciones y contrataron al neopaleontólogo Henry Loomis, quien aportaba conocimiento sobre estas especies. Durante este periodo, Parker Genix llevó a cabo múltiples expediciones a Isla Saint Hubert para recolectar material genético, pero enfrentaron un problema crítico. Los ejemplares eran asesinados para la extracción, y su sangre se coagulaba casi de inmediato post-mortem, dificultando el aprovechamiento del ADN. Para inicios de 2027, se reportó que, cerca de la Guayana Francesa, un grupo de pescadores logró abatir al Mosasaurus quino, considerado el ejemplar más grande jamás registrado, cuyo cuerpo fue trasladado a un centro de estudios. A mediados de ese mismo año, Parker Genix contactó a Zora Bennett para organizar una expedición a Isla Saint Hubert, mientras que, en paralelo, el último saurópodo de Norteamérica, el Apatosaurus viri, escapaba de su reserva, probablemente hacia su muerte, y el museo de Henry Loomis comenzaba a cerrar por falta de fondos. La expedición finalmente se llevó a cabo, utilizando una tecnología capaz de extraer sangre de los dinosaurios sin matarlos, lo que permitió recolectar muestras valiosas. Durante la misión, lograron obtener material de múltiples especies, incluyendo muestras restantes de Titanosaurus y Quetzalcoatlus, a pesar de los constantes peligros en la isla. El equipo consiguió reagruparse y prepararse para la evacuación. Sin embargo, durante la huida en helicóptero, el Distortus Rex atacó la aeronave, provocando su caída. Tiempo después, la criatura devoró a Martin Krebs. A pesar de las pérdidas, los sobrevivientes lograron escapar con las muestras. Finalmente, en lugar de privatizar el descubrimiento, estas fueron donadas a la comunidad científica global, permitiendo que sus beneficios alcanzaran a toda la humanidad, dejando así un final abierto y cerrando por completo esta cronología. Y bueno, hasta aquí llega el video. Este último capítulo se retrasó porque me quedé pendiente de ver Chaos Theory, pero ya por fin pudimos cerrar toda la cronología. Y atentos, porque próximamente voy a subir una recopilación completa junto con un remake de los capítulos anteriores, para que sea la forma definitiva de ver todo el lore. Nos vemos.